Lore, por favor, ¿tú nos indicas? Sí, claro. Iniciamos, Ale. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho les dan la más cordial bienvenida a la presentación del libro Constitución Mexicana para Niñas, Niños y Jóvenes de Edad y de Espíritu. Saludamos a las autoridades que presiden este acto. El doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, autor del libro. El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Raúl Carrancay Rivas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM. El doctor Diego Valadez Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y el doctor Daniel Márquez Gómez, director general de Estudios de Legislación Universitaria de la UNAM. Damos la más cordial bienvenida a invitados especiales, autoridades universitarias, académicos, investigadores, alumnos y al público en general, quienes hoy nos acompañan a través del Facebook Live de la Facultad de Derecho. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio a esta presentación, escuchemos las palabras del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Doctor Raúl Contreras, director de la Facultad de Derecho, qué bueno que organizó esta reunión para conocer del libro que yo conocí personalmente, del doctor Jaime Moreno Garavilla. Es verdaderamente un presidium estrella. Nos acompaña don Raúl Carrancá, profesor emérito de la Facultad de Derecho, el doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el señor director de Legislación Universitaria, doctor Márquez, qué bueno que nos está con nosotros. A ver, cuando el doctor Moreno Garavilla me hizo el favor de invitarme, yo le decía que yo no puedo presentar y hablar de un libro de derecho ante autoridades de esta manera. Pero sí entiendo claramente que el conocimiento y comprensión de los derechos, libertades, obligaciones y responsabilidades son condiciones indispensables para garantizar un Estado de Derecho y de justicia. Y esta no es una inquietud reciente del doctor Moreno Garavilla. Ya tiene 15 años, hasta donde entiendo, que el doctor Moreno Garavilla ha procurado que los jóvenes mexicanos se comprometan y se consoliden en una formación jurídica indispensable para poder ejercer sus derechos. Yo simplemente le decía al doctor Moreno Garavilla, los escucharé a ustedes, pero en nombre de la UNAM, doctor Jaime Moreno Garavilla, mi sincero reconocimiento por este esfuerzo continuado de abrir oportunidades para que la juventud de México acceda al conocimiento de sus derechos y para que pueda exigirlos en un futuro. Y de hecho, desde el presente. Muchas gracias por esta invitación, doctor Moreno Garavilla, y a todos ustedes por su presencia. Y que, por supuesto, por nuestra raza, hable ese espíritu joven que requiere nuestra nación. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo a través de la página oficial de Facebook de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Señor rector Enrique Graue, muchas gracias por haber accedido a acompañar a la comunidad jurídica de la universidad a la presentación de este libro tan singular. Y muchas gracias, Jaime Miguel Moreno Garavilla, por tu entusiasmo y por haber convocado esta presentación de lujo en donde tienes en este presidium a un maestro emérito como don Raúl Carrancá, a un investigador emérito como mi amigo Diego Valadez, y nada más ni nada menos que al director general de Estudios de Legislación Universitaria, mi amigo el doctor Daniel Márquez, y que hayas podido lograr que el señor rector venga a dar un voto de confianza y un impulso muy importante para tu obra. La verdad es que yo siempre he felicitado al doctor Moreno Garavilla por este trabajo que él viene realizando desde 2005, cuando se reunió en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados, el tercer parlamento para niñas y niños de México, y a partir de ahí él ha venido insistiendo en estar actualizando su trabajo. Es muy importante, y se lo he dicho, porque normalmente en la Facultad de Derecho trabajamos a hacer textos para preparar a los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional, en las universidades de provincia y también en las universidades privadas que forman juristas y abogados. Pero en este caso, ayuda a que la Facultad de Derecho cumpla con un compromiso social que es también difundir el conocimiento a la sociedad. Debe de saber quienes nos escuchan que la inmensa mayoría de los mexicanos nunca ha leído la Constitución. Todo el mundo la invoca, todo el mundo la cita, todo el mundo la critica, pero son muy pocos los que la han leído. Y empezar a crear textos que ayuden a que los niños, los jóvenes y las personas que no tengan necesariamente conocimiento de derecho puedan conocer su Constitución, la puedan entender y puedan asimilar lo que dice, es una actividad verdaderamente encomiable. Nosotros hemos dicho desde la Facultad de Derecho que la educación es un derecho humano fundamental y además es un derecho habilitante. Tratamos de ahora convencer que después del derecho a la libertad y a la vida, venga de manera inmediata el derecho humano a la educación, porque de nada sirve que la Constitución y los tratados internacionales tengan una lista muy larga de derechos y de garantías si las mayorías no los conocen, no los entienden, no los saben ejercer y mucho menos los saben defender. Así que la Facultad de Derecho esté creando este tipo de obras para tratar de educar, para tratar de habilitar y tratar de crear ciudadanía bien formada, que entienda derechos y responsabilidades, es parte de la labor que tiene esta Facultad de Derecho. Y además es una demostración de que los abogados tenemos una amplia capacidad para podernos adecuar a las nuevas circunstancias. Jaime ha hecho un esfuerzo muy importante para que este libro esté a la altura del momento y de los retos. Es un libro electrónico, es un libro fácil de navegar en él. Estoy cierto que va a lograr que los niños, los jóvenes y quienes lean en este libro se interesen en conocer la Constitución y va a producir en efecto un efecto muy importante en poder generar ciudadanía, en poder lograr que los jóvenes entiendan de los derechos y las obligaciones y que tengamos un país mucho mejor y más desarrollado. Muchas gracias, señor rector, y muchas gracias a quienes me acompañan en esta presentación por haber destinado tiempo en publicitar y en impulsar esta obra tan importante que la Facultad de Derecho se siente muy orgullosa de volver a poner a la consideración de la comunidad jurídica y de la sociedad mexicana en general. Escuchemos los comentarios del doctor Daniel Márquez Gómez. Muchísimas gracias. La vejez es la segunda infancia. Aristófanes. La base de nuestros sistemas políticos
es el derecho del pueblo a hacer y modificar sus constituciones de gobierno. George Washington. Señor rector, Enrique Graue Vigers. Señor director de la Facultad de Derecho, doctor Raúl Contreras Bustamante. Profesor e investigador eméritos, doctores Raúl Carrancay Rivas y Diego Valadez, querido amigo, respetado maestro. Nuestro homenajeado, el autor de la obra que se presenta, doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, respetada audiencia. Por mi conducto, el abogado general, doctor Alfredo Sánchez Castañeda, les ofrece una disculpa. Le hubiera encantado participar en este evento, pero compromisos académicos previos le impidieron estar con nosotros. Por lo anterior, su servidor intentará dar cumplimiento a su encomienda. En su estructura formal, la Constitución Mexicana para niños, niñas y jóvenes de edad y de espíritu parece un libro como cualquier otro, aunque esto es engañoso. Cuenta con presentación, prólogo, apartado explicativo, con el título ¿Cómo y para qué nace?, mensajes a su tercera y cuarta ediciones, palabras preliminares, proemio, prefacio a la edición que se presenta, créditos y agradecimientos. Además, con vocación didáctica, contiene un espacio. Comencemos por saber qué es una constitución y para qué sirve. La Convención sobre Derechos del Niño entiende por niño al ser humano menor de 18 años de edad. Establece también la obligación de las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos de atender al interés superior del niño. También prescribe el derecho de este segmento de las poblaciones que estén en condiciones de formarse un juicio propio, de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten. Lo anterior se ratifica en los artículos 2, 22, 27, 30, 30 bis, fracción quinta, 64, 74, 78, 91, 93, 103 y 109 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto nos permite realizar un silogismo básico. Si este segmento de la población del país es titular de derechos, entonces, para estar en actitud de ejercerlos, deben conocer la fuente, el origen o fundamento de los mismos. En mi opinión, esta y otras temáticas ubican de manera trascendente al libro que hoy presentamos de don Jaime Miguel Moreno Garavilla. Desde las presentaciones del libro se advierten diversos debates, el nexo de la Constitución con lo social y las reglas sociales, que es una propuesta que formula el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Vigers. Aquí hay que hacer un acotamiento y un apunte. Con la humildad que lo caracteriza, el rector se excusa de presentar un libro sobre derecho. Sin embargo, yo tengo entendido que es un acucioso lector de temas jurídicos. Luego está el acceso de los niños mexicanos a su ley fundamental, de la autoría del doctor Emilio Rabasa, mexicano también ejemplar, que ha desarrollado con luz propia una carrera trascendente en los temas normativos. El tema didáctico, asociado a la problemática de la transmisión del conocimiento de la Constitución en el aula y sobre todo el darla a conocer a los niños, niñas y jóvenes mexicanos, a los que también con una veta de humor que me parece maravilloso, se adjetiva en esta dimensión tan trascendente de lo humano que es el espíritu, con una explícita pretensión de no limitar su público objetivo a los niños, sino dirigida a quienes como su servidor ya estamos en el otoño casi próximos al invierno de la vida. Destaca también su idea nuclear de inculcar en nuestros niños los valores patrios que tanta falta, tanta necesidad tenemos en los momentos actuales. Lo anterior muestra a la Constitución como valor y praxis. En las palabras preliminares se advierte que la Constitución de cada país define los derechos y obligaciones de sus habitantes y las funciones y responsabilidades de sus gobernantes. Esto para mí integra una visión práctica e introduce e interesa en el estudio de la Constitución.
La primera edición de la Constitución Mexicana para niñas, niños y jóvenes de edad y de espíritu, como se destaca aquí, data de 2007. En este momento ya se encuentra en su quinta edición. El autor, Jaime Miguel Moreno Garavilla, cuenta con una trayectoria académica que recorre todos los niveles de la formación del profesional del derecho. Es licenciado, especialista, maestro y doctor por parte de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, tiene experiencia como legislador, como la atestigua su paso por la legislatura en los años 1997 a 2000 como diputado federal. Ahí ocupó cargos en la Comisión de Justicia, el Comité de Comisiones Legislativas y la Comisión del Distrito Federal. También fue presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y posteriormente, entre los años 2000 a 2003, fue diputado local en la segunda Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, en donde ejerció la función de vicepresidente de la mesa directiva, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, vicepresidente de la Comisión de Educación, integrante de las comisiones de Seguridad Pública, Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. También, como se advierte en su extenso currículo, conjunta saberes y experiencias con una amplia trayectoria administrativa, legislativa y política, y, por supuesto, como académico en nuestra querida Facultad de Derecho, donde pone sus saberes al servicio de los estudiantes y, por supuesto, estos a su vez se proyectan a los contenidos de su obra. El título primero de la obra tiene 4 capítulos, aborda los derechos humanos y sus garantías. El siguiente también se ocupa, por supuesto, del tema de los mexicanos, de los extranjeros, de los ciudadanos mexicanos. El título segundo, con sus 2 capítulos, está asociado a los temas como la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la federación. En un amplio capítulo tercero se ve todo el tema de la institucionalidad, lo que es la cuestión de la división de poderes, el poder legislativo, la fiscalización superior, el poder ejecutivo, el poder judicial. El título cuarto aborda el tema de las responsabilidades de los servidores públicos y su título quinto se ocupa de los aspectos que tienen que ver con las entidades federativas y la Ciudad de México. El sexto aborda el importante tema del trabajo y la previsión social, el séptimo con las previsiones generales y el octavo se aboca a la cuestión de las reformas a la Constitución. El noveno en torno a la inviolabilidad de la Constitución, y aquí tenemos este recorrido del primero al artículo 136, que como ya lo destacó de manera brillante el doctor Contreras Bustamante en el momento de su exposición, pues es una Constitución que se lee poco y que quizás la parte trascendente de este proceso es que el autor nos está invitando a leer nuestra Constitución. Y se concluye la obra con un compendio de valores y un glosario. Quizás nuestros amables escuchas estén considerando que la presentación de un libro que aborda temas jurídicos, sobre todo los comentarios a una norma como es la Constitución, es aburrido. Permítanme despertarlos de ese sueño dogmático, pidiendo prestadas palabras a Immanuel Kant, para destacarles que el libro que se presenta hoy está redactado con sencillez, en forma de resumen, con párrafos breves, resaltando con color rojo las palabras claves de los preceptos constitucionales que se abordan y complementado con ilustraciones a color, lo que facilita la comprensión de los preceptos constitucionales que se comentan. Para mí, esto transforma el libro en una excelente herramienta didáctica, introductoria a cualquier estudio serio sobre la Constitución de nuestro país. Entiendo el porqué del título. Este es un libro que todos deberíamos leer. Permítanme cerrar con 2 frases. La primera se atribuye a Aristóteles, ese gran realista. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida, estos el arte de vivir bien. Y como lo destaca Isócrates, la Constitución es el alma de los estados. Miguel Moreno Garavilla, con su obra,
enseña a la infancia de nuestro país, y no solo a los niños, también a los no tan niños, a vivir bien, enfocándose en el alma de nuestra nación, la Constitución. Muchas gracias por su paciencia. Hace uso de la palabra el doctor Raúl Carrancay Rivas. Señor rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, señor investigador emérito, señor director de la Facultad de Derecho, amigos todos, profesores, niños y niñas, estudiantes de nuestra alma máter. Se habla mucho y con insistencia, o se ha hablado en este espacio, de joven de espíritu, de la juventud espiritual. En ese punto me detengo un momento porque plantea para mí la intemporalidad de algo. El espíritu evidentemente no envejece, pero estamos sometidos pues al tiempo y a la brevedad del tiempo o al tránsito, al transcurso del tiempo. Pero el no envejecimiento del espíritu trae como consecuencia, a mi juicio, la pregunta que tiene que ver con el libro del doctor Moreno Garavilla, del niño que es, la niña que es, jóvenes de espíritu, de acuerdo, de espíritu y de cuerpo, pero representan y encarnan una juventud trascendente que no fenece, que no tiene punto de conclusión, de donde deduzco, si mal no he entendido el propósito del autor al escribir este libro magnífico, que su idea central es procurar que los niños y las niñas sientan la Constitución. Una cosa es conocerla, aprenderla, se ha dicho y con razón de sobra que muy pocos la han leído, se cita constantemente y algunos pues saben párrafos o saben artículos de memoria, particularmente en el mundo del derecho y del litigio, aquellos que corresponden a un caso específico y concreto que se está llevando. Pero sentir la Constitución no suele ser de ninguna manera uno de los atributos del lector abogado o incluso del lector jurista que tiene acceso a la Constitución. El niño, pues, y la niña son terrenos fértiles para sentir la Constitución. ¿Y esto qué implica? ¿Qué representa? De acuerdo en que no hay edad, pero la intemporalidad de la que me permito hablar o que me permito señalar ante ustedes trae como consecuencia lo siguiente. El niño debe de tener conciencia clara de dónde está situado. La tiene de su familia, la tiene de sus compañeros, perdón, el niño y la niña, por supuesto, la tiene de su familia, la tiene de sus compañeros, la tiene de su colegio, pero algo más, del ambiente al que pertenece. Debe de ir poco y paulatinamente asimilando esta idea que traerá como resultado algo semejante a plantar una semilla que con el tiempo va a fructificar o debe fructificar. Es importantísimo no llegar o no tener acceso a la Constitución solo en el terreno de la memoria, solo en el terreno de la cita constante y permanente. De la cita me atrevo a decir hasta oportuna, conveniente en un momento dado. Esto desde luego tiene una importancia muy grande y en el mundo del litigio, repito, es esencial, pero tener conciencia de que se pertenece, de que se vive, no solo dentro de una familia y dentro de una sociedad escolar, sino dentro de algo mucho más grande que es un país, y de allí podemos dar el salto recurriendo a los principios convencionales dentro de un orden internacional, va creando en el niño y en la niña una conciencia extraordinarias que sin duda le dan un sentido de ubicación que no tiene paralelo en la enseñanza pedagógica hasta donde yo conozco de lo que ha sido la enseñanza, repito, de la Constitución, no solo en la facultad, sino en otras áreas de enseñanza y de conocimiento. Doy por descontado que en las escuelas primarias, en las secundarias, posiblemente desde la preprimaria algunos maestros tengan acceso a esta idea, se le va dando al joven
la sensación, o al niño la sensación, de que forma parte de un entorno social que es imprescindible que respete, del que participe. Lo contrario trae como consecuencia algo de lo que el niño y la niña debe huir, casi aterrorizado, la soledad. El niño no está solo, tiene hermanos, tiene amigos, tiene profesores, tiene familia, pero tiene que ir teniendo conciencia de que hay una compañía más grande, pertenece a un país, pertenece, no sé si sea una barbaridad decirlo así, a un ente jurídico que llamamos Estados Unidos Mexicanos. Y esto tiene una consonancia y una repercusión que va dejando una huella imponderable en la criatura, en el niño y en la niña. Vivimos un momento muy delicado en la historia de México y en la historia del mundo, como todos lo sabemos y nos consta por la pandemia. Esto ha traído como consecuencia un cambio en los paradigmas de la educación, en la enseñanza y en los propósitos de la enseñanza. Pero darnos cuenta de que esta aparente enfermedad terrible que desgarra, que mata, que aísla, tiene un aspecto positivo. Es sembrar algo constructivo que nos sitúa realmente dentro de lo que es el espíritu de la universidad. Ya lo dijo el señor rector, por mi raza habla, no dijo hablará el espíritu. El rector dijo hace unos momentos, por mi raza habla el espíritu, es decir, es algo presente. No hablará, que es una posibilidad. Ha hablado lo que es historia, no habla, es decir, es algo activo y constante. Dejar esta huella en el niño en los momentos en que vivimos es algo, repito una vez más, trascendente y revelador. Revelador, ¿por qué? Porque la pandemia nos aísla, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad, como en esta ocasión, de estar presentes por la vía virtual y de tener un compañerismo, de tener aliados morales, espirituales e intelectuales en una conversación a través de esta máquina, que no es la realidad concreta y específica, pero que nos va situando en un mundo novedoso en el que se corre el riesgo de perder la sensación o de perder la identidad social. Es gravísimo que se pierda la identidad social. Eso me recuerda un libro de Bruno Traven que se llama El barco, sí, así se titula, El barco de los muertos, donde no hay nacionalidad, donde no hay conciencia social, y que el niño vaya teniendo esta conciencia social, que no se sienta aislado, es básico y fundamental en estos momentos. Yo sí coincido con el autor en la relevancia y en la trascendencia de esta enseñanza, que es básica no solo para el niño, sino para el hombre que está inmerso en el niño. Ese niño y esa niña ya son hombres, ya son mujeres, lo van a hacer con el transcurso del tiempo, van a madurar, pero necesitan el aroma, necesitan la conciencia, necesitan la percepción de algo más grande que es fundamental en la vida del individuo. Somos seres sociales y por ser seres sociales somos seres espirituales. Esto se puede enseñar o se puede decir en las preparatorias, pero hacérselo entender al niño es una tarea fenomenal que siempre traerá como consecuencia el afianzamiento, la raigambre, la solidez de nuestra nacionalidad y de nuestra conciencia social. El maestro Ramos, de inolvidable memoria, decía que sin el medio social nos falta una atmósfera que respirar y que nos da consistencia física, espiritual y moral. Yo creo que el doctor Moreno Garavilla ha hecho esto o lo está logrando con su libro desde que empezó en esta tarea tan relevante. Conciencia física, conciencia espiritual, conciencia moral. Concluyo diciendo y felicitando al autor y diciendo que en efecto coincido con el rector, con su magnífico señalamiento de que por mi raza habla el espíritu. Es tiempo presente y el presente no está en el viejo o en el anciano o en el que se cree viejo y se cree anciano, sino el presente está en el niño, germen de hombres y de mujeres, germen de la nacionalidad y germen de la conciencia que tanto requiere nuestro país en estos momentos en que la pandemia está haciendo un daño incalculable, pero también abriendo puertas para una nueva conciencia y un nuevo espíritu social que nos permita participar dentro de una comunidad que busca un mismo fin. ¿Cuál es ese fin? Como universitarios lo tenemos muy claramente definido. Es el fin espiritual, porque por nuestra raza habla el espíritu. De acuerdo.
Es un lema formidable y al niño habría que enseñarle que ese espíritu, que es el espíritu de la ley y el espíritu de la Constitución, está siempre presente. Es lo que debe buscar, es lo que debe buscar, esa raíz, no tanto la letra, no tanto la letra que en realidad, bueno, pues escribe, es enunciativa, es descriptiva, sino lo que forma parte de su esencia, lo que es el alma de la letra constitucional. Y esto se puede lograr con un libro magnífico como el del doctor Moreno Garavilla, donde ha sembrado una luz, una esperanza y una realidad ya tangible. Yo lo felicito y me felicito por el honor y el privilegio de haber estado aquí y de haber recibido su atención tan gentil y tan amable. Gracias. Señor rector, lo saluda el líder del Senado que está presente en la presentación del libro aquí físicamente. Tiene un examen profesional y está oyendo. Escuchemos la intervención del doctor Diego Valadez Ríos. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio para mí estar en este acto por múltiples razones, pero comienzo refiriéndome a la muy honrosa presencia de nuestro rector, el doctor Enrique Graue. Sobre todo porque, como bien señaló el doctor Márquez, al doctor Graue, entre muchas otras características, le puede ser atribuida una que para nosotros es muy valiosa: su reconocimiento, su interés, su preocupación por los temas jurídicos. Me consta, por las gratas y largas décadas que me unen al doctor Graue en cuanto a amistad, que tiene una clara vocación por los temas jurídicos. De ellos hemos hablado en múltiples ocasiones y lo ha confirmado ahora en su desempeño como rector. Quiero expresarle de manera pública y reiterada el reconocimiento que tengo por esta extraordinaria trayectoria que tiene la universidad, pero muy especialmente por la forma tan digna, tan prudente, tan eficaz en cuanto a la defensa de los universitarios en este medio de la pandemia. Ha sido un ejemplo para la defensa de los derechos universitarios y para la presencia de la vida universitaria, mantener la actividad de esta gran institución a través de esta terrible pandemia. Es una proeza de la comunidad, pero gracias a que contamos con un gran dirigente. Es un privilegio saludarlo en esta ocasión, señor rector. También me siento muy orgulloso de poder estar en esta mesa convocada por mi facultad, y ante la presencia del director, aprovecho para reiterarle el orgullo que todos los integrantes de la facultad tenemos por tratarse de una de las instituciones más prestigiadas en el mundo en lo que respecta a enseñanza jurídica. Es una comunidad activa, una comunidad creativa, una comunidad muy responsable, y de ello da cuenta justamente este tipo de actos como el que hoy en el que estamos participando, y la obra que nos entrega ya renovada el doctor Moreno Garavilla. Qué bueno, señor director, que además nos acompaña el líder del Senado, que es un jurista muy eminente y un universitario también muy dedicado. Es importante lo que hemos escuchado por parte del doctor Daniel Márquez. No me detendré a referirme a sus reflexiones, sino solamente subrayaré que ya nos hizo la semblanza del doctor Moreno Garavilla, lo cual es útil para quienes no lo conocen de manera directa, pero para los que lo conocemos también ha sido una muy buena síntesis, porque refleja fundamentalmente su vocación académica y su claro liderazgo cívico. Las reflexiones
jurídico-filosóficas del maestro Carrancá, que lo han caracterizado como uno de nuestros más eminentes juristas siempre, nos orientan y le dan un sentido también a esta presentación del libro. Yo quiero subrayar dos cuestiones. Una, la que mencionó el señor director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, en cuanto a la escasa difusión o al bajo nivel de lectura y de conocimiento social que tiene nuestra Constitución. Hace tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hicimos una medición con relación a este tema y encontramos que no más del 20% de la población, o sea, no más de 1 de cada 5 mexicanos, tiene una idea de lo que la Constitución dice. No quiere decir que el 20% la haya leído, sino que tiene una idea cercana o aproximada de lo que dice la Constitución. Esto es gravísimo porque una de las esencias de la ciudadanía es justamente la cultura política y la cultura jurídica. Y el esfuerzo que se hace por parte, en este caso, del doctor Moreno Garavilla, de llevar la esencia de la Constitución al conocimiento de niñas y de niños y de jóvenes, es una de las más importantes empresas que se pueden tener en una sociedad democrática. Pero hay otro aspecto que me interesa también subrayar. Esta edición corresponde a una actualización del contenido de la Constitución que está cambiando con mucha frecuencia. La reforma constitucional en México obedece a un proceso muy dinámico. Así ha sido desde hace 100 años, desde 1921, cuando se introdujo la primera reforma a la Constitución, y justamente en el sentido de mejorar la presencia del Estado en materia educativa, como señalaba el doctor Raúl Contreras, una de las claves del Estado mexicano, la educación como derecho humano. Pero no solo eso, no solo es la actualización del texto del doctor Moreno Garavilla, lo que vale la pena subrayar, sino que esta edición aparece en dos circunstancias. Una, estamos en el 10º aniversario de la reforma constitucional que modificó el capítulo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos. De manera que es una aportación más a este importante aniversario, porque en 2011 se produjo un cambio ciertamente de gran calado en la Constitución por lo que respecta a los conceptos básicos de los derechos humanos, en esencia porque se establecieron los principios que animan esos derechos, que están incluidos en los derechos humanos, y en segundo lugar porque también se incorporó todo el bagaje normativo de fuente internacional. Se incorporó la Constitución también en materia de derechos humanos. Pero en la segunda circunstancia es la pandemia, a la que hice referencia justamente como reconocimiento por la gran labor y la gran capacidad de conducción del rector en estos aciagos tiempos. En estos tiempos también se ha acentuado un problema de enorme magnitud en materia de derechos humanos, que es el maltrato infantil, el aislamiento, el encierro, la imposibilidad material de asistir a la escuela, la distancia con otros niños, con otros jóvenes, la distancia con los maestros y las carencias muy profundas que padece nuestro país en materia habitacional han generado un entorno sumamente difícil para las niñas y para los niños mexicanos. Por eso también entiendo la presencia del rector en este acto, no solo por la deferencia que lo caracteriza para con nosotros, los miembros de la comunidad jurídica, no solo la importancia de la obra del doctor Moreno Garavilla, sino la circunstancia particular de que los niños y las niñas de México han sido las grandes víctimas, igual que las mujeres,
de esta pandemia. Además de quienes han fallecido y de quienes han padecido la enfermedad, hay quienes han padecido los efectos de la enfermedad y son millones, millones de niñas, millones de niños, millones de mujeres. Por eso, la importancia especial que tiene un acto como este en el que hoy estamos participando, y por eso mi agradecimiento a mi querido amigo Jaime Moreno Garavilla por haberme distinguido con la invitación para participar aquí al lado de todos ustedes y para poder hacer esta reflexión en un momento en el que todos los mexicanos estamos comprometidos con la Constitución y con los derechos humanos y, por supuesto, con la niñez. Muchas gracias. A continuación, el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla presenta el libro Constitución Mexicana para Niñas, Niños y Jóvenes de Edad y de Espíritu. Su micro está apagado, doctor. Perdón. Decía que sostuvo Cicerón que la gratitud es la reina de todas las virtudes, porque las comprende y las corona a todas. Completando la sentencia, permítanme añadir que es el amor el que las engendra, las ilumina y las sostiene a todas. Con esta concepción de gratitud, saludo al señor rector y agradezco profundamente su deferencia al doctor Enrique Graue Vigers, a nuestro querido director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien hoy nos da o me da una gratísima sorpresa al tener a un queridísimo compañero del posgrado, un hombre al que conocí desde entonces su calidad humana, su calidad de amigo y su brillo como compañero en el posgrado. Te saludo cariñosamente, Ricardo. A mis muy queridos amigos, maestros e investigadores eméritos, amplia y nacional e internacionalmente reconocidos, el doctor Diego Valadez y el doctor Raúl Carrancay Rivas, quienes hoy, junto con el doctor Daniel Márquez, han honrado a esta obra y a su autor con su compañía y sus comentarios. A mis familiares, amigos, compañeros y alumnos que siguen la transmisión de este evento, les extiendo también esta expresión de gratitud por su tiempo, que es vida. Suelo decir que en una vida se pueden hacer 10 fortunas, pero ni con 10 fortunas se pueden lograr 10 minutos de vida. Gracias por obsequiarnos con esta parte de su vida. El libro que hoy se presenta en su primera nueva edición, desde su aparición en el 2005, ha sido y es un instrumento pensado y hecho con amor, en el crisol del humanismo, con el entusiasmo que surge de la esperanza de servir a la más preciada de todas nuestras riquezas, nuestra niñez y nuestra juventud, la de edad y la de espíritu, que es la que realmente acuña la sabiduría. Es una modesta contribución al propósito de quienes deseamos legar a nuestros hijos un mejor México, pero también legarles unos mejores hijos a nuestro querido México. Que conozcan los valores patrios y los valores cívicos, sus derechos y sus obligaciones fundamentales, para que integren una ciudadanía en armonía, respetuosa, productiva, próspera,
y sobre todo consciente de que ahí donde se quiebra la norma, sea en la conciencia, en la familia, en la nación o en el mundo, allí también se quiebra la paz. El libro, en su versión digital, consta de 190 páginas a través de las cuales se puede, como ya se ha dicho aquí, navegar fácilmente, lo decía nuestro señor director. Y debo decir que especial ocupación nos ha merecido que la redacción de cada uno de los 136 preceptos conserven su espíritu normativo a pesar del esfuerzo de sintetizarlo para hacer una lectura ágil y accesible, no solamente a las niñas y a los niños, sino también a los adultos ajenos a la terminología jurídica. Hemos sostenido una y otra vez que la mejor forma de contribuir a que la norma se respete es redactándola con claridad, de manera que el destinatario la pueda comprender para que pueda obedecerla. Esto es tanto como que si los padres dan una instrucción a los hijos sin precisión y sin claridad, estos jamás la podrán cumplir y la responsabilidad no será de los destinatarios, sino de los emisores de la instrucción por la falta de claridad y de precisión en la misma. Adicionalmente, dentro del texto de cada artículo, se han subrayado con rojo, como aquí podemos apreciar, los valores que consigna nuestra Constitución. Al accionar alguno de ellos, como en este caso se muestra el del amor, lleva inmediatamente al compendio de valores, en donde se explica el significado del término activado. Lo mismo ocurre con términos que merecen una explicación más detallada para comprender clara y plenamente el precepto al que pertenece dicho término. En este caso, por ejemplo, se está activando el descenso de población, nos lleva inmediatamente al glosario y ahí se explica lo que implica el concepto de censo de población. Entre el compendio de valores y el glosario se detalla el significado de más de 200 vocablos. Aquí quiero agradecer profundamente la entusiasta colaboración del grupo de exalumnos que en mucho colaboraron para la integración de ambos documentos. Y también permítanme, por favor, expresar mi gratitud a Pati Gutiérrez y a mis hijos, María Angélica y Jaime Miguel. Aprecio mucho que me hayan permitido su presencia, porque a sus 16 años realizaron la revisión íntegra de la versión digital y lograron que el libro esté ya disponible tanto en la plataforma de iBooks de Apple como en la de Google Play Books. Ahora se muestra en la parte inferior, estará por mostrarse, la imagen de los QRs para acceder tanto a la plataforma de Apple sino al final de la intervención también se podrá mostrar. Debo decir que con esto seguimos acariciando la escena. Esa escena que permita ver a los niños y jóvenes invocando preceptos, términos, artículos, interactuando con sus padres y sus maestros y con sus abuelos, explicando los valores, siendo que los abuelos son los dueños de la sabiduría. Aquellos que nos la han legado a manera de cápsulas en esos maravillosos refranes, como aquel que hablando se entiende la gente, violencia genera violencia. Y es así como seguimos insistiendo en que las ciudadanas y los ciudadanos del mañana adquieran el hábito de conducirse con valores en la vida. Que desde la más tierna infancia se les enseñe a educar la mente,
y a pensar, pero a pensar para bien, gestando solo pensamientos elevados, pensamientos virtuosos, que habrán de convertirse en sentimientos, en palabras, en acciones, en hábitos y finalmente en destinos. Recuérdese a Baruch Spinoza al decir: dejadme un niño hasta los 7 años y responderé por él toda la vida. Que aprendan que el amor, la paz y la felicidad están dentro de cada una y cada uno de ellos. Que vayan por la vida pródigos y generosos como donadores de tan caros tesoros y adquieran por hábito el de la dicha inmensa de darlos, de regalarlos, lejos, muy lejos de la desgracia de mendigarlos. ¿Por qué no hemos de aspirar a que nuestros hijos ejerzan también la afición por lo bueno, por lo bello, por lo ético, por lo justo, por el respeto, por el honor de su palabra, por la solidaridad, por la conciencia de que nadie se ocupa de quien no se ocupa de nadie? Y que para todo ello deben de cultivar el ser antes del saber, del hacer y del tener. Porque la paz, que es felicidad, el mérito y el rango, se fraguan en el ser que forma parte del alma eterna, nunca en el parecer, cuya valía se asoma al amanecer y se pierde antes del mediodía. Así, quedarán advertidos de que llegar a saber sin haber cultivado el ser conduce a la arrogancia, a la soberbia. Llegar a tener sin un ser tallado, bien trabajado, engendra codicia, avaricia y miedos por perder lo que se va acumulando. Y hacer sin conexión con el ser es actuar con la frialdad de una máquina que bien puede hacer su trabajo, pero que será absolutamente indiferente a lo humano. Que sepan actuar siempre con equilibrio, con el justo medio aristotélico, sin dormir cultivando el ser, ni morir en la ambición por tener. El esfuerzo diario por ser mejores personas es un apostolado que no implica renunciar a las canonjías. Que sepan que la fortuna material con sus vaivenes no tienen que reñir con la del espíritu, pero que cuando aquella se sostiene en esta, la felicidad aflora y brilla como patrimonio eterno del alma. Que como demócratas del mañana, abiertos al mundo y dominando otras lenguas, compitan y triunfen sintiendo el orgullo de ser mexicanos, de esta tierra bendita, no solo por haber nacido en ella, sino porque en sus entrañas reposan los restos de quienes nos dieron patria, formación y vida. Que puestos de pie vibren también de emoción al entonar nuestro himno, mirando ondear el majestuoso lábaro patrio, la bandera nuestra, la más bella del mundo. Y así, cuando la energía omnipotente del amor inflame sus corazones e ilumine sus mentes para tratar con equilibrio a los pocos que tienen mucho frente a los muchos que nada tienen, cuando logren recuperar el México de paz que nosotros recibimos, en el que los hijos entierran a sus padres y no los padres a sus hijos, entonces, y solo hasta entonces, unidos al alma de Vasconcelos, gritaremos todos en la tierra y en el cielo: por mi raza hablará el espíritu. Es así como damos por concluida esta presentación y les invitamos a adquirir el libro en las plataformas digitales donde se encuentra disponible para disfrutar de su contenido. A todas y todos ustedes, muchas gracias.
Buenos días. Muchas felicidades, Jaime. Un abrazo a todos ustedes, Diego, don Raúl, los dos don Raúl, el señor director. Ricardo, qué bueno que nos